Bueno, lo que quiero que quede claro es que el signo de la primer derivada, ¿qué me dice de f? Si crece o decrece. Exacto. El signo de f segunda me da información de f y de f'. Bien, el signo de f segunda, ¿de f qué me dice? Me dice si f... Exacto, sí señor. Si f es cóncava hacia arriba o f es cóncava hacia abajo. Pero también como f segunda no es ni más ni menos que la derivada de f'. Entonces su signo me va a decir si f' crece o decrece. ¿Está claro eso? Eso es fundamental. Cuando f segunda da 0, ¿significa que en f primera hay una raíz? No, si f segunda es 0, entonces es raíz de f segunda. ¿Está bien? Que puede ser un candidato de f'. Ah, claro. Así como si f' y es un candidato a máximo o mínimo de f. ¿Está bien? Profe, si la derivada primera da 0, ¿A qué me esos son los refieres? candidatos a máximos o mínimos de f. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? si la derivada primera da 0, esos son Sí, los posibles candidatos a máximos o mínimos de f. de f, sí. ¿A qué me refiero con máximo o mínimo? Máximo o mínimo relativo, Shirley. Máximos mínimos relativos de este estilo. ¿Sí? Daniela, entonces cuando hacemos una tabla analizando los signos en los intervalos de f segunda, lo que hallamos son los máximos y mínimos de f', sí, que coinciden, como hay un cambio de signo de la derivada segunda, si cambia la derivada segunda de signo, ¿qué cambia en la función? Ahora estoy preguntando, ¿qué cambia en la función? Si cambia de signo la derivada segunda, ¿qué cambia de f? La concavidad. Claro, recuerden que el signo de f segunda me habla de la concavidad. ¿Por qué digo que son candidatos nomás a máximos o mínimos, chicos? ¿Por qué los puntos donde la derivada es 0 o no existe, no puedo decir ya de una que sean máximos o mínimos? Porque puede ser que la derivada de 0 no exista, pero que haya un punto anguloso u otra condición O como en la X cubo. o que no haya posibilidad. No, que no haya, por ejemplo, ahí, la X cubo. La X derivada vale vale 0, pero no hay ni máximo ni mínimo en 0. ¿Está bien? ¿Puede ser que nos dé igual un punto de inflexión? ¿Puede ser? Sí, puede ser un punto de inflexión. Profe, Por ejemplo, acá también. La derivada no existe, pero no hay máximo ni mínimo. Por eso son candidatos, nomás hay que chequear el cambio de signo de f' o ver el signo de f segunda. ¿Sí? ¿Estamos? Que yo me había quedado acá en el 3i, me parece, ¿eh? Me había quedado en el 3i. F' es decreciente en el intervalo menos infinito menos 2, 2 más infinito. Si f' es decreciente, ¿cómo tiene que ser su derivada? negativa. Muy bien, entonces, si me preguntan qué f' es decreciente, tendría que ver que su derivada, o sea, la derivada segunda, sea Que esté por debajo del eje que X. sea negativa. ¿Y es negativa la derivada segunda en estos intervalos? Sí. Sí, está por debajo del eje. Profe, ¿Está bien? O sea que este es verdadero. Que F en esos intervalos es convexa. Exactamente, sí, también, pero yo porque estaba tratando de responder el ejercicio 3i, ¿está bien? Sí. Y en el 4, ¿verdadero o falso? F tiene 2 puntos de inflexión. ¿Verdadero? ¿Cuáles eran los puntos de inflexión?
los puntos donde la derivada segunda cambiaba de crecimiento. No. No, Punto de inflexión es el Es cambio donde de hay cambios de concavidad. Arriba concavidad. de -2, Ah, claro. y 2. Los puntos de inflexión en F. ¿Cuáles serían? Sería cuando cuando- F' cambia de... Claro, porque es cuando signo. tiene, cambia de concavidad. Cambio de concavidad es un cambio de signo de F segunda. ¿Está bien? Es un cambio de signo de F segunda. Y F segunda está cambiando de signo. 2 pasa de ser, en -2 pasa de negativa a positiva y en 2 pasa de ser positiva a ser negativa. Sí, tal cual me pareció escuchar que F segunda cambia de signo y F' cambia de crecimiento. Y está correcto, ¿sí? Eso también es correcto. Cambia de crecimiento F' porque su derivada es negativa. Para los más grandecitos que 2, F' crece porque su derivada es positiva, ¿está bien? Y después, de nuevo, F' crece y después decrece. Entonces, sí, un punto de inflexión, a ver, fíjense todas las cosas que son los puntos de inflexión. Punto de inflexión es un cambio de concavidad ¿de quién? De F. De F. F. De F. Cambio de concavidad en F, o sea, un cambio de signo de la derivada segunda. Sí. O bien, un cambio de crecimiento de la derivada primera. De todas esas formas las puedo justificar. ¿Sí? Sí. Bueno. O sea que ese era verdadero también. Y el 5, sí, el 5. F segunda de -1 es de 1, es negativo. Falso. Muy bien, cuéntanos por qué. La imagen de 1 de la F segunda es positiva. Claro, F En de este caso 1, sería como tipo 3, creo. sí, es 3. Esto es falso. F segunda. Uy, me dejó de andar el lapicito. F segunda. Eso es 3. El cambio de concavidad en F segunda. Cambio de concavidad en F. El cambio de concavidad es en F. Estoy leyendo el chat, Diana. El cambio de concavidad es en F. Si hay un cambio de concavidad, hay un cambio de signo en F segunda. Cambio de signo en F segunda y un cambio de crecimiento en F', en F primera. ¿Sí? Bueno. Cóncava hacia abajo es en todos los reales la función. Como F segunda tiene 2 puntos que dicen de que cambia de concavidad, no va a ser cóncava hacia abajo todos los reales. Ah, bueno, se me había ocurrido a mí eso, pero sí, está bien. Porque ya lo hiciste antes de eso, pero aparte digo, quien dice esto, que F es cóncava hacia abajo, está pensando que ese dibujito que yo tengo ahí es la F, y ese no es, ese es el dibujito De la F segunda. De F segunda, ¿sí? Claro, esto iba nomás. ¿Está bien? De menos infinito a -2 y de 2 a más infinito, ahí es cóncava hacia abajo, nada más. ¿Está bien? ¿Me quedó alguna pregunta del chat colgado, chicos? ¿Me dicen? Recuerdo que me habían preguntado que me pidieron que hiciera un ejercicio de optimización. Eso me acuerdo. ¿Algo más que me haya quedado colgado en el chat? Si no, voy a la hojita esta, 18. ¿No? Bueno. Me hacen acordar, si no. F4D. Profe, Sí, ahí voy. Sí. entonces en el 6, en el inciso 6 del B, del punto anterior, era falso porque hay muchos cambios de concavidad. O decir dónde es cóncava hacia abajo. ¿Dónde es cóncava hacia abajo la función? De menos infinito a -2 y de 2 a más infinito. Por eso. Ah, okay. Hay muchas formas de justificar, ¿eh? No es única la forma. Bueno, a ver, para que lo voy anotando. F4D
Me están preguntando sobre el E3 y a mí me gustaría hacer algo más de esto porque es importante. A ver, en el A. El A tendría que ser una papa para nosotros. A ver. Si esto es F, si este fuera F, ¿me pueden decir dónde F crece? De menos infinito. De menos infinito a 1, de 3 a 5. Más o menos. Claro, se lo veo directo. Máximos tiene. Sí. Sí, en 1 y en 5. De Son acá y relativos. acá son máximos relativos. Mínimo. Disculpe, profe, ¿dónde dijo que crecería F? Desde 0 a Desde menos 6, creo que está 6,1. marcado en el dibujito. No, porque esa es F. Si esto es el gráfico de F, si esto es F, no es F', esto es F. Crece en estos cachos. Ok. Ahí crece. Porque esta es F. Y acá decrece. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo? Cóncava hacia arriba es de 2 a 4. Más o menos, por acá es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. El Desde punto 2 menos y 4 infinito. sería Estos puntos serían puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. de F segunda. Serían raíces de F segunda. Muy bien, serían raíces de F segunda. Muy bien, si les preguntara cuánto vale, si F segunda es positiva, ¿dónde quiero ahí? ¿El amarillo? ¿En dónde? Acá en el punto amarillo. En 4. Y sería positiva porque está creciendo. No, mentira. No Sería positivo porque es cóncava hacia arriba. Claro, es positiva, pero por ser cóncava hacia arriba, no porque crezca ni nada. Claro, por ser cóncava hacia arriba. Profe, cóncava. O sea que si les... ¿Dónde es eso? Pregunté. Cóncava hacia arriba, así, esta formita. Acá. ¿Está ¿De bien? 1 a 5? No, menos. Ahí se tomaría. Porque hay parte que va de 2 a 4. Ahí se tomaría. Perdón ¿Se que escucha escucho cortado? cortado, disculpe. Sí, a ver. Bien, yo consultaba si ahí se toma desde el punto de inflexión, porque vemos la imagen amarilla va desde la mitad hasta la otra mitad, Más no o desde menos, el sí. punto 1, digamos. No va desde 1, no. Porque hay un 1 a pedazo 4 que no. es así. No. Es más o menos desde casi 2, desde aquí hasta acá, ¿sí? Claro, Hasta bien. acá, es un pasadito el 4. No es desde 1 hasta 5, ¿eh? Ojo, no. ¿Está? Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, pregunté. Entonces, a ver, si yo preguntara, en este punto, a ver lo ese verde, en el punto, Positivo. Negativo. si no es blanco es negro. Ah, Uy, no sé, yo lo digo. ¿No era positiva porque era cóncava hacia arriba? es cóncava hacia arriba. Entonces, cuando es cóncava hacia arriba es positivo y cuando es hacia abajo negativo. Ahí se me corta todo. Como F es cóncava hacia arriba, ¿cómo es la derivada segunda? ¿Qué signo tiene la derivada segunda si es cóncava hacia arriba? Positivo. Pienso en la función x cuadrado. Signo Positiva. positivo. Exacto. ¿Está bien? Entonces, si nos preguntan el signo de 1 y de 5 en F segunda, sería negativo. Porque ahí es El cóncava signo hacia abajo. muy bien, muy bien. A ver, F segunda, como es cóncava hacia abajo, esto es negativo. ¿Está bien? Muy bien. Y si yo les preguntara, a ver, ¿cuál es el signo de F' en 1? Es 0 de F'. No tiene signo, sí, es 0. La derivada primera vale 0. F' en 1 es 0. Y F' en 5, ve que no es que es igual, nada que ver, ¿eh? A ver, y ya que estoy, si les preguntara el signo de... Sí, puede ser.
El signo de F' en el punto verde. ¿Negativo? Negativo. Negativo porque decrece. Claro, como F va decreciendo, es negativa, pues Profe, una consulta. F decrece. En F', o sea, en la primera derivada, x1, 3 y 5, ¿las tres serían raíces? Sí, si yo hiciera una tangente en 3, también sería horizontal. Sí, señor. Puntos críticos. Son puntos críticos. Digo, son máximos de F, así que sí. Y esta F es derivable. Su derivada va a dar 0. Por eso yo les remarqué el ejercicio, esto que está en la hoja 20. El signo de F' me dice si F crece o decrece. El signo de F segunda me dice si F es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y también me dice si F' crece o decrece. Y al revés vale siempre que F sea derivable, ¿sí? O sea, si F' crece o decrece, la derivada segunda será positiva o negativa respectivamente. Esto, lo que está en la hojita 20, es lo que me ayuda a responder esto. Voy a borrar esto para pensar el B, ¿sí? Borrar todas estas rayas. ¿En qué cambia el Que inciso sería B? el gráfico de F' y no de la F normal. Bien, ahí cambia totalmente. Ahora tengo que empezar a pensar de nuevo. Ahora esto es F'. Uy. Ahora eso es F', ¿sí? Bien. Entonces, pregunto, ¿cuáles son los puntos críticos ahora? 0, 3 y 6. Y 6. Puntos críticos, dijimos que son los puntos donde F' es igual a 0 o no existe, ¿sí? Muy bien. Y acá tengo solo de este estilo, que F' sea 0. ¿Está bien? Tengo 3 puntos críticos. Muy bien, la derivada primera es 0. Una pregunta. ¿En todos hay máximos o mínimos? En X igual a 0, en X igual a 3 y en X igual a 6, ¿hay máximo o mínimo? No. Solo No necesariamente. 6. Solamente hay máximo o mínimo en 0 y en 6. En 3 es como un punto, puede ser un punto cuspidal. No. No, porque existe, pero no hay, no importa, pero no hay extremo. No sé qué es lo que pasa entre, pero no me da. ¿Por qué solamente me dijeron que hay en 0 y en 6 extremos? Muy bien, está perfecto. La positividad. Porque cambia el signo. Positivo. Claro, acá pasa de ser negativa a ser positiva. Ahí voy con lo que está en el chat, perdón, ya voy. Y después, claro, en 3 no cambia el signo, entonces por eso no hay máximo ni mínimo. ¿Qué hay en 0? Si F' pasa de ser negativa a ser positiva, un mínimo. Sí. F decrece, ¿no? F decrece y después F crece. Claro, hay un mínimo ahí. Mínimo. Y acá F pasa de ser creciente, muy bien, creciente a ser decreciente. Entonces, ¿qué hay ahí? Un máximo. Bien, bien. Perfecto, ya sacamos los máximos y mínimos. A ver, entonces, si me dice F decrece en este intervalo, ¿eso es correcto? ¿Que F está decreciendo en el intervalo menos infinito, 0, 6 más infinito? Sí, es verdadero. ¿Qué se están fijando? El signo de que sea negativo, ¿sí? Entonces que quede abajo del eje. Esto es verdadero. Muy bien. Y a ver el último me interesa. En el intervalo 2, 4,
F segunda es positiva. F segunda, ¿Verdadero? ¿qué es de esto? Para, aguántame, que no llegue yo todavía, a darme cuenta. ¿Qué es la derivada segunda de F'? La derivada. Es su derivada. O sea que si me están diciendo que F segunda es positiva, la F', ¿cómo debería ser? ¿Qué debería estar pasando en F'? Tendría que estar creciendo. ¿Y es cierto que crece F' en ese intervalo? Ay, no, está mal, ¿no? En el intervalo 2,4 no es cierto que F' crece. Sí, es falso. De hecho, miren, si yo hiciera, yo sé que F segunda es la derivada de esta cosa. O sea que si yo hiciera una recta tangente, podría averiguar cuál es el signo de F segunda. Ahí la recta tangente tendría pendiente negativa, o sea que F segunda sería negativa. Esa sería otra forma de explicar. Vale. Por ejemplo, en ese puntito la derivada segunda sería negativa. ¿Está bien? Sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vi por ahí que no entendí? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de vuelta lo de los... Antes del inciso 4, ahí me perdí. Lo de los máximos y los mínimos. No lo entendí esa parte. ¿Los máximos y mínimos de quién? Porque estaba F' y analizó si la parte positiva y negativa. Bueno, a ver. Para que se me fue el chat. A ver, los puntos críticos que veo ahí, estoy leyendo. Los puntos críticos son los puntos donde la derivada primera es 0 o no existe. Esos son los puntos críticos, ¿sí? Vos podés calcular puntos críticos a F. Si yo quiero los puntos críticos de F, son los puntos del dominio de F donde la derivada primera es 0 o no existe. ¿Está bien? Son candidatos a máximos y mínimos de F. ¿Y cuáles son los puntos críticos de F'? Bueno, puntos del dominio de F', donde su derivada, o sea, la derivada segunda, es 0 o no existe. Y esos serán candidatos a máximos o mínimos de F'. Puntos críticos pueden ser de la función que vos quieras. ¿Sí? Si yo analizo los puntos críticos de F, lo que estoy tratando de ver son los máximos y mínimos de F. Si yo analizo los puntos críticos de F', lo que estoy pensando es en los puntos de inflexión de F. Pero puntos críticos vos le podés buscar a cualquier función. A F, a F'. ¿Está bien? Ajá, sí. Eso porque Shirley me había preguntado. Ahora vos me preguntaste lo de los máximos y mínimos. Bueno, lo de los máximos y mínimos, chicos, es siempre igual. Candidatos a máximos o mínimos. Candidatos. Puntos del dominio donde F' es 0 o no existe. O no existe. Acá tengo que vale 0, en 3 y en 6. ¿Está bien? Entonces tendré que hacer un cuadrito. Puedo hacer el cuadrito si les resulta más fácil. De menos infinito a 0, de 0 hasta 3, de 3 hasta 6 y de 6 a más infinito. Y averiguar el signo de F'. Esa ya es F', ¿sí? Esa es F'. Para los puntos más chiquitos que 0, como está por abajo del eje, es negativa. Entre 0 y 3 es positiva, entre 3 y 6 es positiva, y de 6 a más infinito es negativa. Entonces F decrece, crece, crece y decrece. Por eso solamente acá hay un mínimo y acá hay un máximo. Y en 6 no hay nada porque no hay cambio de crecimiento. ¿Está bien? Ah, sí. Bien, me voy a ir a otro Jamboard y voy a hacer el F4, que me lo tienen que decir porque no lo sé. F4 me habían dicho F4D, ¿puede ser? Eso era lo que me habían preguntado. Profe, Sí. usted dijo que los puntos críticos de F' eran los puntos de inflexión de F. Candidatos a punto de inflexión de F. Candidatos a punto de inflexión.
Sí. Candidatos. ¿Y los puntos críticos de F qué eran? Los candidatos a máximos o mínimos de F. Gracias. Parece como un trabalengua encima. Ahora que volví a poner mal. ¿Qué dice el F4D? ¿Me lo dictan? A ver, ya les comparto este jam. Ahí se lo dicto, profe. Dice, una tarjeta debe contener 18 centímetros cuadrados de texto impreso. Los márgenes superior e inferior deben ser de 2 centímetros y los laterales de 1,5 centímetros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para usar el mínimo papel posible? Ok, me parece re difícil. Sí, la clase la voy a subir a mi canal. A ver, tenés una tarjeta, ¿no? Que tiene que tener 18 centímetros de texto cuadrado de texto impreso. Eso es lo que entendí, perdón, y después me olvidé. Porque estaba obteniendo el enlace y no puedo hacer cosas. ¿Se lo vuelvo a decir? Sí, por favor. Una tarjeta debe contener 18 centímetros cuadrados de texto impreso. Los márgenes superior e inferior deben ser de 2 centímetros y los laterales de 1,5 centímetros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para usar el mínimo papel posible? Guácala, está fiero, ¿no? Bueno. Entonces vos tenés una hoja que es una cosa así. Bueno, me sale horrible el dibujo. Yo no sé cuánto tiene que medir esto, la verdad. Qué sé yo, poner que esto sea X y esto sea Y. El margen superior e inferior 2 centímetros. O sea, acá tiene que haber 2 centímetros de margen, acá otros 2 centímetros de margen. Y a los costaditos también tiene que haber margen, pero de 1,5, 1 centímetro y medio. ¿Está bien? Y el impreso, a ver si me sale más lindo, este texto impreso tiene que ser de 18 centímetros cuadrados. ¿Está bien? ¿Hasta ahí voy? Sí. No sé cuánto tiene que medir este cachito ni este cachito. Entonces le voy a poner que esto mide X y esto mide Y. La cantidad de papel a usar tiene que ser mínima. ¿Eso me decía? Sí, el mínimo papel para usar. Cantidad de papel a usar debe ser mínimo. Bueno, si la cantidad de papel debe ser mínimo, ¿cuál es el papel que yo uso? Uso todo eso uso de papel, ¿no? Uso lo que va a estar escrito, qué sé yo, y más lo de afuerita, que es el borde. Eso también lo uso. Uso todo esto de papel. Esta cosa por esta otra cosa. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Eso es todo lo que uso de papel. Esta multiplicación del lado amarillito por el lado verde me da todo esto. Si yo multiplico esas dos cosas, me da la cantidad de papel que estoy usando. ¿Cuánto mide el lado este acostadito? Si este cachito mide X, X más 3. Claro, ese cachito mide X, pero después yo tenía que dejar un bordecito de 1,5 de este lado y un bordecito de 1,5 de este otro lado. O sea que en total esto está midiendo X más 3. ¿Está bien? ¿Voy hasta ahí? Sí. Yo no sé cuánto mide. Medí ahí, le puse. ¿Cuánto mide todo el lado verde? Todo el lado verde. Si yo tengo que este bordecito tiene que ser 2 centímetros y para acá también 2 centímetros. Entonces todo esto ¿Y verde sería 4? y más 4, tal cual. Tal cual.
Entonces, uso de papel, x más 3 por y más 4. Eso es lo que yo uso de papel, cantidad de papel. ¿Está bien? Y acá tengo un problema porque tengo dos variables. Y hay algo que yo no usé. ¿Qué es lo que no usé? El área. Que x por y, claro, tiene que ser 18. Que eso, el texto impreso, esta cosa que está acá, tiene que ser 18. Entonces de acá puedo despejar y. Y meterlo ahí para poder derivar, porque si no, con funciones de más de una variable no sé trabajar. En vez de poner y, pondré 18 sobre x más 4. ¿Está bien? Profe, ¿es indistinto si despejo x o y? Sí, es lo mismo. Ok. Dele. Bueno, lo que quiero que quede claro es que el signo de la primer derivada, ¿qué me dice de f? Si crece o decrece. Exacto. El signo de f segunda me da información de f y de f'. Bien, el signo de f segunda, ¿de f qué me dice? Me dice si f... Exacto, sí señor. Si f es cóncava hacia arriba o f es cóncava hacia abajo. Pero también como f segunda no es ni más ni menos que la derivada de f'. Entonces su signo me va a decir si f' crece o decrece. ¿Está claro eso? Eso es fundamental. Cuando f segunda da 0, ¿significa que en f primera hay una raíz? No, si f segunda es 0, entonces es raíz de f segunda. ¿Está bien? Que puede ser un candidato de f'. Ah, claro. Así como si f' y es un candidato a máximo o mínimo de f. ¿Está bien? Profe, si la derivada primera da 0, esos son los candidatos a máximos o mínimos de f. Entonces, ¿Cómo? si la derivada primera da 0, esos Sí. son los posibles candidatos a máximos o mínimos de f. De f, sí. ¿A qué me refiero con máximo o mínimo? Máximo o mínimo relativo, Shirley. Máximos mínimos relativos de este estilo. ¿Sí? Daniela, entonces cuando hacemos una tabla analizando los signos en los intervalos de f segunda, lo que hallamos son los máximos y mínimos de f', sí, que coinciden, como hay un cambio de signo de la derivada segunda, si cambia la derivada segunda de signo, ¿qué cambia en la función? Ahora estoy preguntando, ¿qué cambia en la función? Si cambia de signo la derivada segunda, ¿qué cambia de f? La concavidad. Claro, recuerden que el signo de f segunda me habla de la concavidad. ¿Por qué digo que son candidatos nomás a máximos o mínimos, chicos? ¿Por qué los puntos donde la derivada es 0 o no existe, no puedo decir ya de una que sean máximos o mínimos? Porque puede ser que la derivada de 0 no exista, pero que haya un punto anguloso u otra condición que... O como en x cubo. O que no haya utilidad. No, que no haya, por ejemplo, ahí, la x cubo. La derivada vale 0, pero no hay ni máximo ni mínimo en 0. ¿Está bien? ¿Puede ser que nos dé igual un punto de inflexión? ¿Puede ser? Sí, puede ser un punto de inflexión. Por ejemplo, acá también. La derivada no existe, pero no hay máximo ni mínimo. Por eso son candidatos, nomás hay que chequear
el cambio de signo de f' o ver el signo de f segunda, ¿sí? ¿Estamos? Que yo me había quedado acá en el 3i, me parece, ¿eh? Me había quedado en el 3i. F' es decreciente en el intervalo menos infinito menos 2, 2 más infinito. Si f' es decreciente, ¿cómo tiene que ser su derivada? Negativa. Muy bien, entonces, si me preguntan que f' es decreciente, tendría que ver que su derivada, o sea, la derivada segunda, sea... Que esté por debajo del eje que X. sea negativa. ¿Y es negativa la derivada segunda en estos intervalos? Sí. Sí, está por debajo del eje. Profe, ¿Está bien? O también sea que este es podemos decir verdadero. que F en esos intervalos es convexa. Exactamente, sí, también, pero yo porque estaba tratando de responder el ejercicio 3i, ¿está bien? Sí. Y en el 4, ¿verdadero o falso? F tiene 2 puntos de inflexión. ¿Verdadero? ¿Cuáles eran los puntos de inflexión? Los puntos donde la derivada segunda cambiaba de crecimiento. No. No, Punto de inflexión cuando- es el cambio de concavidad. Arriba de menos 2, menos 2 claro. y 2. Los puntos de inflexión en F. ¿Cuáles serían? Sería cuando F' cambia de... Claro, porque es cuando tiene, cambia de concavidad. Cambio de concavidad es un cambio de signo de F segunda. ¿Está bien? Es un cambio de signo de F segunda. Y F segunda está cambiando de signo. 2 pasa de ser, en menos 2 pasa de negativa a positiva y en 2 pasa de ser positiva a ser negativa. Sí, tal cual me pareció escuchar que F segunda cambia de signo y F' cambia de crecimiento. Y está correcto, ¿sí? Eso también es correcto. Cambia de crecimiento F' porque su derivada es negativa. Para los más grandecitos que 2, F' crece porque su derivada es positiva, ¿está bien? Y después, de nuevo, F' crece y después decrece. Entonces, sí, un punto de inflexión, a ver, fíjense todas las cosas que son los puntos de inflexión. Punto de inflexión es un cambio de concavidad ¿de quién? De F. De F. F. De F. Cambio de concavidad en F, o sea, un cambio de signo de la derivada segunda. Sí. O bien, un cambio de crecimiento de la derivada primera. De todas esas formas las puedo justificar. ¿Sí? Sí. Bueno. O sea que ese era verdadero también. Y el 5, sí, el 5. F segunda de menos 1 es de 1, es negativo. Muy bien, cuéntanos por qué. La imagen de 1 de la F segunda es positiva. Claro, F de 1. Sería como tipo 3, creo. Sí, es 3. Esto es falso. F segunda. Uy, me dejó de andar el lapicito. F segunda. Eso es 3. El cambio de concavidad en F segunda. Cambio de concavidad en F. El cambio de concavidad es en F. Estoy leyendo el chat, Diana. El cambio de concavidad es en F. Si hay un cambio de concavidad, hay un cambio de signo en F segunda. Cambio de signo en F segunda y un cambio de crecimiento en F', en F primera. ¿Sí? Bueno. Cóncava hacia abajo es en todos los reales la función. Como F segunda tiene 2 puntos que dicen de que cambia de concavidad, no va a ser cóncava hacia abajo todos los reales. Ah, bueno, se me había ocurrido a mí eso, pero sí, está bien. Porque ya lo hiciste antes de eso. Pero aparte digo, quien dice esto, que F es cóncava hacia abajo, está pensando que ese dibujito que yo tengo ahí es la F. Y ese no es, ese es el dibujito De la F segunda. De F segunda, ¿sí? Claro, esto iba nomás. ¿Está bien? De menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. Ahí es cóncava hacia abajo. Nada más. ¿Está bien? ¿Me quedó alguna pregunta del chat colgado, chicos? ¿Me dicen?
Recuerdo que me habían preguntado que me pidieron que hiciera un ejercicio de optimización. Eso me acuerdo. ¿Algo más que me haya quedado colgado en el chat? Si no, voy a la hojita esta, 18. ¿No? Bueno. Me hacen acordar, si no. F4D. Profe, Sí, ahí voy. Sí. entonces en el 6, en el inciso 6 del B, del punto anterior, era falso porque hay muchos cambios de concavidad. O decir dónde es cóncava hacia abajo. ¿Dónde es cóncava hacia abajo la función? De menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. Por eso. Ah, ok. Hay muchas formas de justificar, ¿eh? No es única la forma. Bueno, a ver, para que lo voy anotando. F4D, me están preguntando sobre el E3 y a mí me gustaría, a ver, hacer algo más de esto porque es importante. A ver, en el A. El A tendría que ser una papa para nosotros. A ver. Si esto es F, si este fuera F, ¿me pueden decir dónde F crece? De menos infinito. De menos infinito a 1, de 3 a 5. Más o menos. Claro, se lo veo directo. ¿Máximos tiene? Sí. Sí, en 1 y en 5. Son Acá y relativos. acá son máximos relativos. ¿Mínimo? Disculpe, profe, ¿dónde dijo que crecería F? Desde 0 a Desde menos 6, creo que está infinito. marcado en el dibujito. No, porque esa es F. Si esto es el gráfico de F, si esto es F, no es F', ¿eh? Esto es F. Crece en estos cachos. Ah, ok. Ahí crece. Porque esta es F. Y acá decrece. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo? Cóncava hacia arriba es de 2 a 4. Más o menos, por acá es cóncava hacia arriba, Convexa, cóncava de hacia 0 a abajo. 2 y de 4 a El 6. Desde punto 2 menos y 4 infinito. sería. Estos puntos serían puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. De F segunda. Serían raíces de F segunda. Muy bien, serían raíces de F segunda. Muy bien, si les preguntara cuánto vale, si F segunda es positiva, ¿dónde quiero ahí? ¿El amarillo? ¿En dónde? Acá en el punto amarillo. En 4. Y sería positiva porque está creciendo. No, mentira. No Sería sabría decir. positivo Creo que es negativo. porque es cóncava hacia arriba. Claro, es positiva, pero por ser cóncava hacia arriba, no porque crezca ni nada. Claro, por ser cóncava hacia arriba. Profe, cóncava. O sea que si les... ¿Dónde es eso? Pregunté. Cóncava hacia arriba, así, esta formita. Acá. ¿De, ¿Está de bien? 1 a 5? No, Ahí menos. se tomaría. Porque hay de 2 a parte 4. que va de 2 a 4. Ahí se tomaría. Perdón ¿Se que escucha escucho cortado? cortado, disculpe. Sí, a ver. Bien, yo consultaba si ahí se toma desde el punto de inflexión, porque vemos la imagen amarilla va desde la mitad hasta la otra mitad, Más no o desde menos, el sí. punto 1, digamos. No va desde 1, no. Porque hay un 1 a pedazo 4 que no. es así. No. Es más o menos desde casi 2, desde aquí hasta acá. ¿Sí? Claro, Hasta bien. acá, es un pasadito el 4. No es desde 1 hasta 5, ¿eh? Ojo, no. ¿Está? Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, pregunté. Entonces, a ver, si yo preguntara en este punto, a ver lo de ese verde, en el punto, Positivo. Negativo. si no es blanco es negro. Ah, Uy. No sé, yo lo digo. ¿No era positiva porque era cóncava hacia arriba? es cóncava hacia arriba. Entonces, cuando es cóncava hacia arriba es positivo y cuando es hacia abajo negativo. Ahí se me acuerda todo. Como F es cóncava hacia arriba,
¿Cómo es la derivada segunda? ¿Qué signo tiene la derivada segunda si es cóncava hacia arriba? Positivo. Pienso en la función x cuadrado. Signo Positiva. positivo. Exacto. ¿Está bien? Entonces, si nos preguntan el signo de 1 y de 5 en F segunda, sería negativo. Porque ahí es El cóncava signo hacia abajo. muy bien, muy bien. A ver, F segunda, como es cóncava hacia abajo, esto es negativo. ¿Está bien? Muy bien. Y si yo les preguntara, a ver, ¿cuál es el signo de F' en 1? Es 0 de F'. No tiene signo, sí, es 0. La derivada primera vale 0. F' en 1 es 0. Y F' en 5, ve que no es que es igual, nada que ver, ¿eh? A ver, y ya que estoy, si les preguntara el signo de, sí, puede ser. El signo de F' en el punto verde. ¿Negativo? Negativo. Negativo porque decrece. Claro, como F va decreciendo, es negativa, pues Profe, una consulta. F decrece. En F primos, en la primera derivada, x1, 3 y 5, ¿las tres serían raíces? Sí, si yo hiciera una tangente en 3, también sería horizontal. Sí, señor. Puntos críticos. Son puntos críticos. Digo, son máximos de F, así que sí. Y esta F es derivable. Su derivada va a dar 0. Por eso yo les remarqué el ejercicio, esto que está en la hoja 20. El signo de F' me dice si F crece o decrece. El signo de F segunda me dice si F es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y también me dice si F' crece o decrece. Y al revés vale siempre que F sea derivable. ¿Sí? O sea, si F' crece o decrece, la derivada segunda será positiva o negativa respectivamente. Esto, lo que está en la hojita 20, es lo que me ayuda a responder esto. Voy a borrar esto para pensar el B. ¿Sí? Borrar todas estas rayas. ¿En qué cambia el inciso que sería B? el gráfico de F' y no de la F normal. Bien, ahí cambia totalmente. Ahora tengo que empezar a pensar de nuevo. Ahora esto es F'. Uy. Ahora eso es F', ¿sí? Bien. Entonces, pregunto, ¿cuáles son los puntos críticos ahora? 0, 3 y 6. Y 6. Puntos críticos, dijimos que son los puntos donde F' es igual a 0 o no existe, ¿sí? Muy bien. Y acá tengo solo de este estilo, que F' sea 0. ¿Está bien? Tengo 3 puntos críticos. Muy bien, la derivada primera es 0. Una pregunta. ¿En todos hay máximos o mínimos? En X igual a 0, en X igual a 3 y en X igual a 6, ¿hay máximo o mínimo? No. Solo No necesariamente. 6. Solamente hay máximo o mínimo en 0 y en 6. En 3 es como un punto, puede ser un punto cuspidal. No. No, porque existe pero no hay, no importa, pero no hay extremo. No sé qué es lo que pasa entre, pero no me da. ¿Por qué solamente me dijeron que hay en 0 y en 6 extremos? Muy bien, está perfecto. La positividad. Porque cambia el signo. Claro, acá pasa de ser negativa a ser positiva. Ahí voy con lo que está en el chat. Perdón, ya voy. Y después, claro, en 3 no cambia el signo, entonces por eso no hay máximo límite. ¿Qué hay en 0? Si F' pasa de ser negativa a ser positiva, un mínimo. Sí. F decrece y después F crece. Claro, hay un mínimo ahí.
mínimo. Y acá f pasa de ser creciente, muy bien, creciente, a ser decreciente. Entonces, ¿qué hay ahí? Un máximo. Bien, bien. Perfecto, ya sacamos los máximos y mínimos. A ver, entonces, si me dice f decrece en este intervalo, ¿eso es correcto? ¿Que f está decreciendo en el intervalo menos infinito, 0, 6 más infinito? Sí, es verdadero. ¿Qué se están fijando? El signo de que sea negativo, ¿sí? Entonces, que quede abajo del eje. Esto es verdadero. Muy bien. Y, a ver, el último me interesa. En el intervalo 2, 4, f segunda es positiva. F segunda... ¿Verdadero? ¿Qué es de esto? Aguántame, que no llegue yo todavía, a darme cuenta. ¿Qué es la derivada segunda de f'? La derivada. Es su derivada. O sea que si me están diciendo que f segunda es positiva, la f', ¿cómo debería ser? ¿Qué debería estar pasando en f'? Tendría que estar creciendo. ¿Y es cierto que crece f' en ese intervalo? Ay, no, está mal, ¿no? En el intervalo 2, 4 no es cierto que f' crece. Sí, es falso. De hecho, miren, si yo sé que f segunda es la derivada de esta cosa. O sea que si yo hiciera una recta tangente, podría averiguar cuál es el signo de f segunda. Ahí la recta tangente tendría pendiente negativa, o sea que f segunda sería negativa. Esa sería otra forma de explicar. Vale. Por ejemplo, en ese puntito la derivada segunda sería negativa. ¿Está bien? Sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vi por ahí que no entendí? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de vuelta lo de los... Antes del inciso 4, ahí me perdí. Lo de los máximos y los mínimos. No lo entendí esa parte. ¿Los máximos y mínimos de quién? Porque estaba f' y analizó si la parte positiva y negativa. Bueno, a ver. ¿Para qué se me fue el chat? A ver, los puntos críticos que veo ahí, estoy leyendo. Los puntos críticos son los puntos donde la derivada primera es 0 o no existe. Esos son los puntos críticos, ¿sí? Vos podés calcular puntos críticos a f. Si yo quiero los puntos críticos de f, son los puntos del dominio de f, donde la derivada primera es 0 o no existe. ¿Está bien? Son candidatos a máximos y mínimos de f. ¿Y cuáles son los puntos críticos de f'? Bueno, puntos del dominio de f', donde su derivada, o sea, la derivada segunda, es 0 o no existe. Y esos serán candidatos a máximos o mínimos de f'. Puntos críticos pueden ser de la función que vos quieras. ¿Sí? Si yo analizo los puntos críticos de f, lo que estoy tratando de ver son los máximos y mínimos de f. Si yo analizo los puntos críticos de f', lo que estoy pensando es en los puntos de inflexión de f. Pero puntos críticos vos le podés buscar a cualquier función. A f, a f'. ¿Está bien? Ajá, sí. Eso porque Shirley me había preguntado. Ahora vos me preguntaste lo de los máximos y mínimos. Bueno, lo de los máximos y mínimos, chicos, es siempre igual. Candidatos a máximos o mínimos. Candidatos. Puntos del dominio donde f' es 0 o no existe. O no existe. Acá tengo que vale 0, en 3 y en 6. ¿Está bien? Entonces tendré que hacer un cuadrito. Puedo hacer el cuadrito si les resulta más fácil. De menos infinito a 0, de 0 hasta 3, de 3 hasta 6 y de 6 a más infinito. Y averiguar el signo de f'. Esa ya es f', ¿sí? Esa es f'.
Para los puntos más chiquitos que 0, como está por abajo del eje, es negativa. Entre 0 y 3 es positiva, entre 3 y 6 es positiva, y de 6 a más infinito es negativa. Entonces f decrece, crece, crece y decrece. Por eso solamente acá hay un mínimo y acá hay un máximo. Y en 6 no hay nada porque no hay cambio de crecimiento. ¿Está bien? Sí. Bien, me voy a correr, me voy a ir a otro Jamboard y voy a hacer el F4, que me lo tienen que decir porque no lo sé. F4 me habían dicho F4D, ¿puede ser? ¿Eso era lo que me habían preguntado? Profe, sí. usted dijo que los puntos críticos de F' eran los puntos de inflexión de F. Candidatos a punto de inflexión de F. Candidatos a punto de inflexión, sí. Candidatos. ¿Y los puntos críticos de F qué eran? Los candidatos a máximos o mínimos de F. Gracias. Parece como un trabalengua encima. Ahora que volví a poner mal. ¿Qué dice el F4D? ¿Me lo dictan? A ver, ya les comparto este jam. Ahí se lo dicto, profe. Dice, una tarjeta debe contener 18 centímetros cuadrados de texto impreso. Los márgenes superior e inferior deben ser de 2 centímetros y los laterales de 1,5 centímetros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para usar el mínimo papel posible? Ok, me parece re difícil. Sí, la clase la voy a subir a mi canal. A ver, tenés una tarjeta, ¿no? Que tiene que tener 18 centímetros de texto cuadrado de texto impreso. Eso es lo que entendí, perdón, y después me olvidé. Porque estaba obteniendo el enlace y no puedo hacer cosas. ¿Se lo vuelvo a decir? Sí, por favor. Una tarjeta debe contener 18 centímetros cuadrados de texto impreso. Los márgenes superior e inferior deben ser de 2 centímetros y los laterales de 1,5 centímetros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para usar el mínimo papel posible? Guácala, está fiero, ¿no? Bueno. Entonces vos tenés una hoja que es una cosa así. Bueno, me sale horrible el dibujo. Yo no sé cuánto tiene que medir esto, la verdad. Qué sé yo, poner que esto sea X y esto sea Y. El margen superior e inferior 2 centímetros. O sea, acá tiene que haber 2 centímetros de margen, acá otros 2 centímetros de margen. Y a los costaditos también tiene que haber margen, pero de 1,5, 1 centímetro y medio. ¿Está bien? Y el impreso, a ver si me sale más lindo, este texto impreso tiene que ser de 18 centímetros cuadrados. ¿Está bien? ¿Hasta ahí voy? Sí. No sé cuánto tiene que medir este cachito ni este cachito. Entonces le voy a poner que esto mide X y esto mide Y. La cantidad de papel a usar tiene que ser mínima. ¿Eso me decía? Sí, el mínimo papel para usar. Cantidad de papel a usar debe ser mínimo. Bueno, si la cantidad de papel debe ser mínimo, ¿cuál es el papel que yo uso? Uso todo eso uso de papel, ¿no? Uso lo que va a estar escrito, qué sé yo, y más lo de afuerita, que es el borde. Eso también lo uso. Uso todo esto de papel. Esta cosa por esta otra cosa. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Eso es todo lo que uso de papel. Esta multiplicación del lado amarillito por el lado verde me da todo esto. Si yo multiplico esas dos cosas, me da la cantidad de papel que estoy usando. ¿Cuánto mide el lado este acostadito?
cachito mide X. X más 3. Claro, ese cachito mide X, pero después yo tenía que dejar un bordecito de 1,5 de este lado y un bordecito de 1,5 de este otro lado. O sea que en total esto está midiendo X más 3. ¿Está bien? ¿Voy hasta ahí? Sí. Yo no sé cuánto mide. Medí ahí, le puse. ¿Cuánto mide todo el lado verde? Todo el lado verde. Si yo tengo que este bordecito tiene que ser 2 centímetros y para acá también 2 centímetros. Entonces todo esto verde sería 4. Y más 4, tal cual. Tal cual. Entonces, uso de papel, X más 3 por Y más 4. Eso es lo que yo uso de papel. Cantidad de papel. ¿Está bien? Y acá tengo un problema porque tengo dos variables. Y hay algo que yo no usé. ¿Qué es lo que no usé? El área. Que X por Y, claro, tiene que ser 18. Que eso, el texto impreso, esta cosa que está acá, tiene que ser 18. Entonces de acá puedo despejar Y. Y meterlo ahí para poder derivar, porque si no, con funciones de más de una variable no sé trabajar. En vez de poner Y, pondré 18 sobre X más 4. ¿Está bien? Profe, ¿es indistinto si despejo X o Y? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Dale. Problemas entran en el parcial. Pero es fácil el del parcial. Hay que sacar el mínimo. Una preguntita, a ver. ¿Cuál es el dominio de esta función? Porque recuerden ustedes siempre, para que esté bien, se me va a cortar, voy a arrancar de nuevo. El dominio. Bueno, a ver. X e Y tienen que ser positivos. ¿Está claro? ¿Eso? Sí. Bueno. Bien. Entonces vamos a seguir trabajando. Hallamos la derivada primera, reglita del producto. La derivada del primer factor es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Cuál es la derivada de 4? Es fácil. ¿Y la derivada de 18 sobre X? Para poder... Había que sacar el mínimo, ¿sí? Entonces hay que sacar primero los candidatos que sean máximos o mínimos. Entonces, la derivada primera, dijimos, la derivada del primero más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Y cómo derivo 18 sobre X? Lo puedo pensar como 18 por 1 sobre X, y esto me queda 18 por menos 1 sobre 18, menos 18 sobre X cuadrado. ¿Está bien? Y ahora hay que trabajar un poquito esto, ¿no? Hay que trabajar un poquito porque yo tengo que igualar esto a 0, si no, si lo tengo así, me apago. X más 4, si acá hago la distributiva me quedaría menos 18 sobre X, ya es simplificado, menos 54, 18 por 3, sobre X cuadrado. Ah, mira, este se va con este. Entonces, me queda 4, y ahora tendré que ver cuándo esa derivada es 0 o no existe. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver cuándo es 0. Igualo eso a 0. ¿Qué me queda? Bueno, hay que resolver ahí. X cuadrado, 54 dividido 4, que no tengo idea cuánto es. ¿Cuánto es 54 dividido 4? 27 medios. 27 medios. Y entonces los puntos críticos me quedan 2, pero no son 2 en realidad. ¿Por qué no Porque uno son es 2? positivo y uno es negativo y
tenemos que tomar el valor positivo. Claro, porque X, recuerden que X e Y, perdón, mayor X. Bien, entonces, ya me olvidé el número que me había dado, X es igual a la raíz de 27 medios, solamente el positivo. Podría ser la derivada segunda, la derivada primera me había dado, a ver, ¿sí? ¿Cuál es la derivada segunda? Lo puedo pensar así, y este 1 sobre X cuadrado para poder hacer la reglita de la potencia, ¿sí? ¿Está bien? 108 sobre X al cubo. Cuando yo reemplace ese punto crítico, o negativa. No importa cuánto da, pero ¿qué signo va a tener? Va a ser positiva. Y si la derivada segunda era positiva, ¿qué había en la función? ¿Cómo es la función? La derivada segunda, mínima. O sea que la cantidad de papel a utilizar es mínima. ¿Está bien? Por 2. Profe, ¿le puedo preguntar algo de la diapositiva anterior? Sí, dale. ¿Sí? Ahí en el segundo renglón, el 18x más 4, ¿de dónde sale? De la reglita del producto, que es este derivado Sí, que es ahí 1. me di cuenta. Bien. ¿Alguna pregunta más? Profe, la derivada del 18 sobre X, ¿por qué le queda menos 18 sobre X al cuadrado? Porque el 18 sobre X lo puedes pensar como 18 por 1 sobre X, ¿sí? ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre X? Puedes pensarla como X a la menos 1, ¿qué? Claro, sí, como X a la menos 1. Y ahí la derivas. Cuando tenés X a la menos 1, la derivas bajo el exponente, menos 1. El exponente lo bajas a la menos 2, que es lo mismo que ponerlo abajo con exponente positivo. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿puede ir a la última hoja que escribió? Ahí cómo llegó a 108. Derivando aquí, derivando esta. ¿Está bien? La derivada... La derivada Profe, de 4 es 0. ¿Cómo? Profe, ¿por qué sacamos? ¿Se ve? Ahí 54 por... menos 54 por menos 2, esto me da 108 por X a la menos 3. No entendí el último que me preguntaron, perdón. Porque se me cortó. ¿Por qué sacó F segunda? Porque esto era un candidato nomás. Claro, sería un punto crítico, ese raíz de 20 máximo mínimo, pero yo no sabía que fuera máximo mínimo. Chequear o bien con el criterio de la derivada segunda, o también podría haber hecho los intervalos de 0 a raíz de 27 sobre 2 a más infinito, podría haber averiguado ese prima, para ver si hay un máximo o mínimo, porque yo no sé en principio, ¿sí? Y la C' ya menos 54x cuadrado. Sí, profe. Así, ¿no? Bueno, y a ver, ¿qué signo tienes? Si yo pongo en el intervalo cualquier numerito entre 0 y raíz de... ¿Cuánto es raíz de 27? ¿Alguien sacó? Raíz de 27 medio. 27 medio es 14, ¿qué es lo que es? 13, como algo. 3,65. 3, algo. Bueno, entonces ponele que yo fuera 2. Tomo un punto que esté acá, el 1, el 2. El 1 ponele. Si tomo el 1, ¿cuánto me da C' de 1? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? Entonces, esta es negativa, entonces C, ¿qué hace? Decrece. Si tomo un punto que esté entre el 3, y pico y más infinito, ponerle el 5. ¿Está bien? ¿Qué me queda ahí? 5 al cuadrado, 25, 54 dividido 25, 2 más o menos, un poquito más de 2.
4 menos 2 me da positiva, no importa el signo. ¿Qué hay en raíz de 27 medios? Un mínimo. O sacaban la derivada segunda, no bastaba con igualar a 0 la derivada. Después había que chequear que fuera un mínimo, o usando la derivada segunda o usando el signo de la derivada primera. ¿Está bien? Profe, pero, o sea, ahí el problema no termina. Cuando tengo que encontrar y, ¿en dónde la tengo que reemplazar en este caso? Muy bien. O sea, yo lo único que encontré fue que, ¿y qué es lo que era X? Esto era Y, y después tenía todo este tipo de pruebas. ¿Está bien? Yo sabía que X por Y era 17 medios. ¿Cómo hago para sacar el Y? Pasa a raíz de 27. Exacto. Ya, eso lo hacen con la calculadora, ¿no? ¿Está bien? Y si me hubiera preguntado cuánto papel usás, el papel que uso, esto es ese X más 3 por el Y más. El papel que voy a usar para cada tarjetita tendré que ser X más 3, o sea, ese raíz de 27 medios, más 3, y lo que les dé Y más por lo que les dé Y más 4, ¿eh? Y que hay que leer bien la pregunta. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasaría si no encontramos un mínimo? Estamos en el horno. Esa es una buena pregunta. Sí, no tendría solución. Hay ejercicios, ustedes tienen que distinguir bien, en el ejercicio F4, hay ejercicios donde les quedan intervalos de este estilo, y hay otros ejercicios en el mismo F4, donde máximos y mínimos absolutos, en el intervalo cerrado. Y ahí cambia ligeramente, bueno, no sé si tan ligeramente, cómo hallar los máximos y mínimos. Porque los candidatos acá, y los puntos críticos. ¿Está bien? Sí. Ojo al piojo ahí. Hay ejercicios en el F4 que tendrán que hacer como hicimos acá, y otros ejercicios donde hay un intervalo cerrado, hay que sacar los máximos y mínimos del intervalo cerrado. Ahí cambia ligeramente porque los candidatos son los extremos del intervalo y los puntos críticos. Venimos haciendo toda la vida. El chequeo es calcular las imágenes, hallar las imágenes, FDA, y el más grande de esos es el máximo y el más chico de esos es el mínimo. Cambia ligeramente cómo se chequea los máximos y mínimos en un intervalo cerrado. Es simplemente evaluar A y B en F segunda. No, porque fíjate que yo no puse F segunda en ningún momento acá. No, es en F. Está bien. Tiene ese pequeño detalle, los puntos, a ver si tengo la guía por acá. ¿Qué ejercicio es esto de optimización? Por ejemplo. Por ejemplo, en el F, en ese, en este, en este. En esos no tienen que hacer derivadas según de eso, no. Acá no. Hay que ver cuál es el intervalo cerrado y hacer eso último que mostré en el Jamboard, o lo que trabajamos en la teoría en el ejercicio F3, que es evaluar en los extremos del intervalo y evaluar F en los puntos críticos. ¿Está bien? El más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. ¿Sí? Bueno, chicos. Pueden seguir poniendo preguntas en ese Jamboard nuevo. Yo voy a compartir después el enlace del video y el enlace de este Jamboard nuevo y seguir haciendo preguntas. Yo, a medida que vaya viendo preguntas en el Jamboard, las voy a ir contestando, ¿sí? Bueno. Dale. ¿Por qué medio lo va a pasar, profe? Lo voy a pasar en el aula, en el foro avisos. Apenas termine de compilar el video. ¿Sí? Bueno, profe. Gracias. Chicos. Cualquier pregunta que tengan me pueden ir preguntando, ya sea por correo, en el Jamboard, no hay problema. ¿Sí? Éxitos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Chao, profe.